Hola a todos. ¿Y si ahora mismo hay un mundo oculto bajo tus pies? Búnkeres gigantes, asentamientos perdidos y sitios secretos. Hay muchos lugares en la Tierra a los que es casi imposible acceder, pero gracias a las imágenes de esta selección vamos a revelar todos sus misterios. ¡Adelante! ¿Puedes creer que bajo la Tierra, en las profundidades de una mina de oro abandonada, los científicos buscan los secretos del universo? Suena como una película de ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de un lugar real. En Dakota del Sur, a 1,5 kilómetros de profundidad, se encuentra Sanford Underground Research Facility, un laboratorio único donde los científicos estudian la materia oscura y los neutrinos. La superficie total del complejo subterráneo es de más de 28.000 metros cuadrados. ¿Qué ocurre en este búnker científico y qué secretos del universo pueden revelarse? Solo podemos hacer suposiciones. Es difícil decir cuántas ciudades fantasma hay en el mundo, pero todas son únicas a su manera. Akarmara, situada en Abjasia, es uno de esos lugares. Los edificios abandonados, engullidos por la naturaleza, crean una sensación de apocalipsis verde. Ahora este lugar atrae a amantes de las emociones extremas y de la arquitectura abandonada. La isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico, es una de las más recónditas y peligrosas del planeta. Sus habitantes, los sentineleses, baten récords de aislamiento, rechazan cualquier contacto con el mundo exterior y reciben con flechas a los huéspedes no invitados. Lo que ocurre en esta isla, incluso el número de habitantes y su capacidad para hacer fuego, sigue siendo un misterio, pero quien intente resolverlo puede que no regrese. Seattle es una ciudad moderna con rascacielos y calles concurridas, pero bajo su superficie se esconde todo un mundo olvidado. El metro de Seattle es una red de calles y edificios antiguos que formaban parte de la ciudad, pero que tras el gran incendio de 1889 quedaron sepultados, dando lugar a una nueva etapa en la historia de la ciudad. En algunos lugares de nuestro planeta parece como si la gente hubiera desaparecido hace tiempo y solo quedaran en su interior ecos de tiempos pasados. Esta es exactamente la sensación que crean los recintos abandonados del cosmódromo de Baikonur. Una de las razones de su abandono es el ensayo fallido de un cohete el 24 de octubre de 1960, tras lo cual se abandonaron muchos espacios con todos sus equipos.
Todavía se conserva aquí la maqueta exacta del orbitador Buran, y quienes tuvieron la suerte de visitar su interior describen la atmósfera como inquietante e hipnotizadora. París impresiona por su arquitectura, pero la mayoría de los turistas solo ven los lugares más turísticos. Pero bajo la ciudad se esconde un mundo subterráneo, las catacumbas de París, que se extienden por una superficie de más de 800 hectáreas. Estos túneles surgieron en el lugar de las antiguas canteras romanas, pero más tarde encontraron una finalidad mucho más oscura. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, se trajeron aquí los restos de unos 6 millones de personas para resolver el problema de la saturación de los cementerios. Ahora las catacumbas son el lugar más misterioso e inquietante de París, y sus 11.000 metros cuadrados están llenos de restos humanos. Bajo la tierra, en las entrañas de Rumanía, se encuentra Salina Turda. Una antigua mina de sal de más de 2000 años de antigüedad. Antes solo tenía sal, pero ahora es uno de los espacios subterráneos más impresionantes del mundo. Enormes salas, misteriosos túneles e incluso un lago subterráneo. ¿Qué más esconde este asombroso laberinto? Sin duda, Islandia puede presumir de tener maravillas naturales como ningún otro lugar. Veamos, por ejemplo, la cueva de hielo Katla. Está situada en uno de los volcanes más activos de Islandia, y a diferencia de la mayoría de cuevas de hielo a las que solo se puede acceder en invierno, esta está abierta todo el año. Las tonalidades del hielo aquí son asombrosas, del azul intenso al negro, coloreado por la ceniza volcánica. Los lugares bajo tierra esconden muchos secretos, sobre todo si tienen más de 100 años de antigüedad. El metro de Nueva York es un paraíso para cazadores de tesoros y aficionados a la historia urbana, con túneles, vías y estaciones abandonadas que se extienden bajo sus calles. Una de las más famosas es la estación de City Hall, inaugurada el 27 de octubre de 1904, el mismo día en que la ciudad puso en marcha su primera línea de metro. Sin embargo, la estación se cerró en 1945 porque sus curvas no eran adecuadas para los nuevos trenes, que eran más largos. Hoy City Hall no es solo un lugar olvidado, sino un monumento histórico que rara vez se puede visitar.
En lo alto de los Alpes, entre las cumbres nevadas, se esconde el fuerte de Janus, una fortificación abandonada que en su día defendió a Francia de una invasión. Construido antes de la Segunda Guerra Mundial, este poderoso búnker con túneles, casamatas y posiciones de artillería formaba parte de la línea Maginot en los Alpes. Hoy está abandonado, pero sus muros de hormigón y sus cañones oxidados aún conservan huellas de la historia militar. Este lugar parece sacado del universo Fallout, ya que es un búnker completamente autónomo con una enorme puerta herméticamente cerrada. En las profundidades de la montaña, oculta a la vista, se encuentra una de las instalaciones más seguras del mundo, el complejo de Cheyenne Mountain. En su día fue un centro de mando estadounidense en caso de guerra nuclear, capaz de resistir un impacto directo. El sistema de túneles entrecruzados se encuentra a 610 metros de profundidad y la superficie total útil del búnker es de 18.000 metros cuadrados. Hoy en día su función ha cambiado, pero los misterios que rodean este búnker siguen despertando la imaginación. ¿Cómo está organizada esta fortaleza subterránea y qué secretos esconde? Es difícil imaginar lo que experimentaron las primeras personas que visitaron la Gruta de Fingal. Al ver el interior podrías pensar que fue construida por humanos, pero este aspecto inusual se debe a las columnas de basalto y al agua de mar que le dieron forma a este lugar. La Gruta de Fingal se encuentra en la isla de Staffa, cerca de la costa de Escocia. Fue descubierta por el naturalista Joseph Banks, que visitó el lugar en 1772, y más tarde la visitaron Walter Scott, Julio Verne e incluso la reina Victoria. La cima de Padirac es un lugar que cuesta creer que existe incluso cuando estás dentro. Se encuentra en Francia y tiene una rica historia. La primera mención data del siglo III y entre los siglos XV y XVI se extrajo nitrato potásico de este lugar, lo que provocó que la cueva estuviera temporalmente habitada. La parte más impresionante de la cueva es la enorme cima. Antes había una bóveda de piedra, pero se derrumbó abriéndose a la luz del sol y haciendo el lugar aún más fascinante. Raven Rock fue en su día una instalación de defensa estadounidense muy secreta, pero más tarde se podía visitar con una excursión guiada. Este complejo subterráneo se diseñó como cuartel general de reserva del Pentágono en caso de crisis mundial, incluyendo una guerra nuclear. De hecho, es un gigantesco búnker autónomo que se terminó de construir en 1953, pero sigue creciendo gracias a una enorme red de túneles. En abril de 1954 se habían invertido $35.000 millones en este pequeño pentágono. ¿Qué lugares hay que investigar para entender el cambio climático? Los científicos estadounidenses lo hacen bajo tierra, en un túnel especial donde estudian el permafrost de más de 40.000 años de antigüedad. Aquí trabajan expertos de todo tipo, desde geotécnicos y paleontólogos hasta geocriólogos. Incluso la NASA utiliza este lugar para probar equipos que serán usados en Marte. Para evitar que el permafrost se derrita, el túnel se mantiene siempre a una temperatura estable.
Curiosamente, este complejo subterráneo se construyó originalmente en la década de 1960 como silo para albergar cohetes supersónicos. Sin embargo, las rocas heladas complicaron seriamente el trabajo, haciendo que este lugar no fuera apto para fines militares. Pero para la ciencia resultó ser una bendición. Mira esta antigua ciudad escondida en los acantilados donde vivieron personas que luego desaparecieron sin dejar rastro. El Parque Nacional Mesa Verde, en Estados Unidos, es un lugar único donde se han conservado las viviendas de los nativos anasazis que construían sus casas en los escarpados acantilados. Estos indígenas levantaron complejos enteros de piedra, creando ciudades con torres, escaleras y viviendas, pero las abandonaron repentinamente en el siglo XIV, dejando muchos interrogantes a los historiadores. En total hay unas 150 habitaciones en el Palacio del Acantilado, y se cree que aquí pudieron vivir 100 personas a la vez. Algunas construcciones antiguas parecen imposibles para su época, y la ciudad de Derinkuyu es un vivo ejemplo de ello. Se trata de una ciudad subterránea de varios niveles situada en Turquía. Este lugar podía albergar hasta 20.000 personas y fue construido 1000 o incluso 2000 años antes de Cristo. La superficie exacta de la ciudad es difícil de determinar, ya que las estimaciones varían entre 1,5 y 4 kilómetros cuadrados. Los científicos creen que hoy en día solo se ha explorado entre el 10 y el 15% de su territorio, ya que este asombroso complejo no se descubrió hasta 1963. ¿Cómo consiguieron nuestros antepasados excavar una ciudad así? Esto fue posible gracias al hecho de que la zona está compuesta de toba volcánica, que puede procesarse fácilmente y se endurece en contacto con el aire. Imagina un lugar con una densidad de población 4 veces superior a la de Manhattan, pero sin alcantarillado, luz, agua ni tierra cultivable. Así podría describirse la isla de Santa Cruz, frente a las costas de Colombia. Más de 1.200 personas viven en poco menos de 1 hectárea de tierra. Sin embargo, dispone de un poco de electricidad. Durante 5 horas al día se produce gracias a un generador de gasolina. La flota colombiana trae regularmente agua potable una vez cada 3 semanas. Santa Cruz es la isla más densamente poblada del mundo. El territorio es tan pequeño que ni siquiera tiene cementerio propio. Escondido en el estado de Missouri se encuentra Subtrópolis, el complejo empresarial subterráneo más grande del mundo, situado en el interior de una antigua mina de piedra caliza. Sin embargo, aquí no se encuentran oficinas con empleados. Las empresas alquilan estos espacios principalmente para almacenes y archivos.
Por ejemplo, el Servicio Postal de Estados Unidos almacena aquí su colección única de sellos. Dentro del complejo hay 16,9 kilómetros de carreteras iluminadas e incluso varios kilómetros de vías de tren, lo que convierte este lugar en una auténtica ciudad subterránea. Este nivel de soledad es difícil de alcanzar incluso para el más ávido introvertido. En la diminuta isla de Elidai, en Islandia, una casa solitaria es la única estructura en toda la isla, pero contrariamente a los mitos, aquí no vive nadie. La casa fue construida en 1953 por la Asociación Local de Cazadores y varias familias solían vivir en la isla hasta que la abandonaron en la década de 1930. Si buscas un lugar para desconectar por completo de la civilización, esta es tu mejor opción. And when they did, you can see the port. Yeah. They were so afraid that it was going to close. Algunos objetos, creados por el hombre, acaban convirtiéndose en monumentos vivos de la historia. Eso es exactamente lo que ocurrió con este búnker en Polonia. En la época de la Unión Soviética formaba parte de una base militar secreta y se utilizaba como almacén de cabezas nucleares. Durante muchos años, su existencia se mantuvo en secreto y solo unas pocas personas tuvieron acceso a él. Sin embargo, en 2016 la instalación cobró nueva vida. Ahora es el Museo de la Guerra Fría, donde los visitantes pueden aprender sobre esta confrontación y ver cómo eran las instalaciones militares diseñadas para un escenario que afortunadamente se pudo evitar. ¿Se puede convertir una cueva en una fuente de ingresos? Tal vez no cualquier cueva, pero las cavernas de Cumberland, en Tennessee, son de las más largas de Estados Unidos. Su superficie permite no solo pequeñas excursiones, sino también conciertos musicales en toda regla, incluyendo el After Party. Sin duda, no olvidarás un evento en este lugar. Thanks for clapping already. Si la gente abandona un lugar, la naturaleza no tarda en recuperarlo y lo hace de una forma tan hermosa que la gente quiere volver. Eso es exactamente lo que ocurrió con el pueblo pesquero abandonado de Hutuwan, en China. En la década de 1990, sus habitantes empezaron a marcharse en busca de una vida mejor, y en 2002 el pueblo estaba completamente desierto. Pero en 2015 las fotos de las verdes casas se hicieron virales en Internet, convirtiendo a Hutuwan en una atracción turística. Desde 2017 los viajeros vienen con regularidad, dejando más de $100.000 al año en el pueblo. Si quieres visitar un lugar que fue testigo de la extinción de los dinosaurios, puedes visitar las cuevas del Gran Cañón que se formaron hace unos 65 millones de años. Here we are. Además, estas cuevas son secas, lo que significa que no hay estalactitas. Adentro encontrarás todas las comodidades necesarias, incluyendo un restaurante, pero reservar una mesa a esta profundidad probablemente no sea fácil.
primera vista, Cedar Mesa no es más que una pintoresca meseta en Utah, pero sus cañones esconden antiguos secretos. Aquí, ocultas entre las rocas, se encuentran las ruinas de asentamientos de los indios, pueblo de más de 700 años de antigüedad. Muchos de estos edificios se han conservado en su estado original, y los misteriosos petroglifos nos ayudan a entender mejor el pasado. El pueblo chino de Lhasa parece más el set de una película de fantasía que un lugar real. Sin embargo, los habitantes de la provincia de Shanxi llevan 5000 años construyendo viviendas similares a cuevas. Esta arquitectura proporciona frescor en verano y calor en invierno, haciendo más cómoda la vida en el duro clima. El propio pueblo de Lhasa se fundó durante la dinastía Ming hace unos 550 años. Las casas locales no son simples cuevas excavadas en la roca, sino estructuras en toda regla con fachadas de piedra y ladrillo, habitaciones interiores y acogedores patios.